Así veo las cosas, hay muchas cosas pasando en todo el planeta y aquí en Así veo las cosas lo que queremos hacer es de todas esas noticias, cientos, miles que nos están llegando, tratar de encontrar algunas de las que más te importan a ti, de las que más nos importan a nosotros. Vamos a hablar de la guerra, estamos en la tercera semana, las cosas no van bien porque Estados Unidos, el presidente Donald Trump, tiene que decidir si se va de la guerra, dice que gana y se va, o si se queda, y si se queda van a continuar los ataques, van a aumentar el precio de la gasolina y va a haber disturbios económicos en prácticamente todo el mundo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo sus principales aliados en la OTAN le están diciendo, señor Trump, yo no le entro a la guerra, yo no me quiero meter a eso, no solo eso, le están diciendo, esa no es nuestra guerra. Así que ese es parte del problema. Vamos a ver el mensaje que envió Javier Bardem. No sé si viste la ceremonia de los Oscar anoche. Me pareció muy interesante. Primero porque Timothy Chalamet, después de atacar la ópera y el ballet, se quedó sin ningún premio, ningún Oscar. Esa es una forma de destruir tu propia carrera, por lo menos a nivel de relaciones públicas. Pero luego Javier Bardem salió con un mensaje de no a la guerra que refleja el sentimiento de millones de personas que estaban viendo la ceremonia, 1.000 millones de personas en todo el mundo. Pero vamos a comenzar, además antes de comenzar, quiero decirte, vamos a tener una entrevista con una periodista en Cuba que nos va a decir cómo están las cosas y lo menciono porque precisamente con eso queremos comenzar. Te voy a mostrar unas imágenes de un ataque a las instalaciones del Partido Comunista en la población de Morón, en Cuba. Hay protestas en varias partes de Cuba. El problema que nosotros tenemos estando en el exterior es que yo he visto muchas de las imágenes aquí en mi teléfono celular y en redes sociales y es muchas veces difícil determinar qué es real, pero qué no es real. Estas imágenes que te vamos a presentar sí son reales, son frente al edificio del Partido Comunista en Morón, en Cuba, en donde la gente sale a protestar por la falta de electricidad, por la falta de comida, por la falta de combustibles y también un poco poniendo a prueba a la dictadura cubana. Las imágenes desde Morón. Lo que es la libertad de nosotros, esta. Siga para abajo. Ajá. Es un loco. La computadora. Ya la corriente. Le dieron. Mira, le dieron a uno, mira, después dicen que no tiran. Le dieron un tiro a uno. Le dieron un tiro, mira, después dicen que no tiran. Esta parte al final del video es un poco confusa porque aparentemente se escucha un tiro y luego una persona cae sobre el terreno frente a las instalaciones del Partido Comunista en Morón. Imposible poderlo corroborar de manera independiente. Algo también que me llama muchísimo la atención es que desde luego están protestando en contra de la falta de gasolina y energía, pero al mismo tiempo están gritando libertad, libertad. Así que hay protestas en varias partes de Cuba. En La Habana encontramos este video de cómo, a pesar de la falta de gasolina, cuando se trata de enviar camionetas y aviones y transportes militares a las zonas de las protestas, ahí sí hay gasolina. Estas son algunas de las imágenes donde hay fuerte presencia militar y de la policía en Cuba para tratar de evitar que se expandan las protestas y todo esto entra en el contexto de las negociaciones, para algunos increíbles negociaciones entre la dictadura cubana con Miguel Díaz-Canel anunciándolo y el gobierno del presidente Donald Trump. Donald Trump sigue insistiendo en que Cuba es una nación fallida, que pronto se va a llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que no sabemos es exactamente cuál es este tipo de acuerdo y si va a seguir la fórmula venezolana, es decir, mantener la estructura de la dictadura solo cambiando a la cúpula. Eso por una parte, o si va a seguir la fórmula de Barack Obama, que era tener negociaciones comerciales, ampliar la comunicación en varios niveles, por ejemplo, a nivel de aeronáutica, a nivel cibernético, y dejar la estructura política. Así que Donald Trump sigue insistiendo en que va a haber un acuerdo. No sabemos cómo es ese acuerdo, pero él sí cree que Cuba es una nación fallida. Cuba is a failed nation. Cuba
also wants to make a deal, and I think we will pretty soon either make a deal or do whatever we have to do. El contexto, por supuesto, es que después de que sacan a Nicolás Maduro de Venezuela, suspenden los envíos de petróleo desde Venezuela hacia Cuba. Luego Estados Unidos presiona al gobierno de Claudia Sheinbaum en México para evitar que México siga enviando también cargamentos de petróleo hacia Cuba. Y aquí hay, digamos, una reacción internacional. El expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estaba prácticamente aislado en su rancho en el sur de México. Pero después de toda esta crisis con Cuba, ha salido a decir que no se debe atacar al pueblo cubano, que le da mucha pena lo que está ocurriendo con el pueblo cubano. Aquí lo interesante es que López Obrador, entiendo la defensa del pueblo cubano y creo que todos tenemos una actitud de humanismo hacia el pueblo cubano y no queremos que los cubanos en la isla sufran. Eso lo entiendo. Pero alguna vez en una entrevista con Andrés Manuel López Obrador, yo le preguntaba si él consideraba que en Cuba había una dictadura, si en Cuba había un dictador, y él jamás me quiso reconocer que en Cuba había un dictador. Entonces, si no estás defendiendo a la dictadura cubana, ¿por qué no te atreves a llamarlo dictador? ¿Por qué no te atreves a llamarlo dictadura? Claudia Sheinbaum se enteró, por supuesto, de lo que dijo el expresidente López Obrador y salió en su defensa. El día de ayer, el presidente López Obrador, que está ahora en retiro, que está allá en Palenque, escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo: me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo, no le permiten que lleguen productos. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Y están sufriendo los hermanos cubanos. Y es un pueblo hermano, cercano. Nosotros decidimos que aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda. Por esa base que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Esa fraternidad, ese apoyo. Hay quien dice: yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra. Creo que estamos todos de acuerdo que nadie quiere que el pueblo cubano sufra. Desde luego nadie quiere eso. Pero también creo que se tiene que tomar una postura muy directa en contra de la dictadura y llamar a la dictadura lo que es. Es una brutal dictadura asesina que lleva 67 años en el poder. Entonces, entiendo la posición de ayudar al pueblo cubano, pero también creo que es importante que políticamente se diga: esos son unos dictadores. Y si queremos democracia para los mexicanos, debemos querer también democracia para los cubanos. Sobre las 800 toneladas de ayuda que México ha enviado a Cuba, ya que no puede enviar petróleo, también es una forma muy interesante y alternativa de ayudar al pueblo cubano. La pregunta es, esa ayuda, esas 800 toneladas, ¿cómo se distribuye entre los cubanos? ¿Se les regala a los cubanos o llegan al gobierno cubano y el gobierno cubano se lo vende a los cubanos? Eso me parece que es muy importante que sepamos. Se envía la ayuda, pero ¿quién la maneja? Y si alguien le está monetizando, es decir, si el régimen, si la dictadura cubana se la queda y luego se la vende a los cubanos. Esas son preguntas que todavía no tienen ninguna respuesta en este momento. Hay unas declaraciones de Óscar Pérez Olivia Fraga, él es el viceprimer ministro cubano, sobre la posibilidad de que los cubanoamericanos, es decir, los cubanos en el exterior, puedan invertir en la isla. Es nueva información. Esto ha sido sugerido también por el dictador Miguel Díaz-Canel. Y ahora la pregunta es si los cubanos en el exterior pueden invertir en Cuba. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son las reglas? Eso por supuesto viene, pero estas son ideas impensables hasta hace solo 2 o 3 meses. Voy a saltar rápidamente a lo que está ocurriendo en la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Continúan los ataques. Te voy a mostrar las imágenes de uno de los ataques de los Estados Unidos a Teherán, mientras al mismo tiempo Israel está atacando al grupo Hezbollah en el Líbano. Pero estas son imágenes desde Teherán, la capital de Irán.
imágenes de uno de los rescates dentro de Teherán después de los bombardeos de los Estados Unidos que continúan en esta tercera semana. Y el gobierno de los Estados Unidos está en un verdadero dilema. Donald Trump tiene que decidir si continúa la guerra, y si continúa la guerra, los efectos a la economía internacional, a los precios de la gasolina. Y además es una guerra en donde, a pesar de que él dice que ha ganado, en estos momentos hay otro líder al frente del régimen iraní. No hay ninguna evidencia de que hayan destruido las armas nucleares o por lo menos el material nuclear dentro de Irán y de que las cosas van a mejorar. Pueden decidir si se quedan o se van, pero ese es precisamente el dilema que tiene actualmente el presidente de los Estados Unidos. A nivel muy, muy concreto, el problema de la guerra para Estados Unidos está concentrado en estos momentos en el estrecho de Hormuz. Es un estrecho que tiene apenas 2 millas de ancho. Y el problema es que el gobierno iraní ha logrado poner minas, por supuesto, sobre el agua para impedir el paso de los buques, y los buques petroleros que tratan de cruzar el estrecho de Hormuz les están disparando. Donald Trump quiere que otros países, particularmente en Europa, le vayan a ayudar, pero hasta el momento nadie le quiere ayudar. Francia y Alemania han dicho que esa no es nuestra guerra. Se lo han dicho directamente al presidente Donald Trump. Esa en la que tú te metiste no es nuestra guerra, no nos vamos a meter. Y luego, a pesar de que hay conversaciones con el gobierno chino y con el gobierno ruso, ni China ni Rusia se quieren involucrar tampoco en esta guerra. Así que todo parece indicar que Donald Trump se está quedando solo, se está quedando prácticamente sin ayuda. Trump está diciendo, si ustedes no me ayudan ahora, lo van a escuchar ahora, si ustedes no me ayudan ahora, nos vamos a acordar de eso. Pero los países lo que están diciendo a Donald Trump, tú te metiste, tú te tienes que salir solito. Donald Trump hablando sobre el estrecho de Hormuz. We're talking to countries about policing the straits. Because they are the ones, we don't get oil, very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us. And we'll help, we'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. I guess they can have a little bit of fight back, but not much. Claramente ahí Donald Trump está pidiendo a otros países que actúen como policías junto con ellos en el estrecho de Hormuz, pero estos países sencillamente no se quieren meter. Y entonces Estados Unidos se está quedando en una posición cada vez más aislada en la que tiene que tomar una decisión si continuar la guerra o retirarse. Ese es uno de los problemas. El otro es que hay fuertes tensiones con otros países. China, dice el presidente Donald Trump, es uno de los países que más se benefician del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, pero China tampoco se quiere involucrar. Entonces aquí hay un problema. Había una reunión pactada para fin de mes entre el líder chino Xi Jinping y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero aparentemente, según la portavoz de la Casa Blanca, esa reunión se va a realizar, pero pudiera cambiar de fecha. En otras palabras, las cosas no están bien entre China y los Estados Unidos respecto al estrecho de Hormuz. Y si se retrasa esa reunión, es una señal diplomática de que algo pasó, de que hubo tensión, de que lo que estaba pactado para ciertas fechas se tiene que cambiar. Te voy a presentar de nuevo las declaraciones del presidente Donald Trump. Como está en el avión, no se oyen muy bien, pero ya que está hablando sobre China, nos parece que es importante que las escuchemos. Vas a ver el subtítulo abajo. I can't really say for sure, but China's an interesting case study. They get most of their oil, as you know, by car. They get a lot, about 90% through the strait. So I said, would you like to come in and we'll find out? Maybe they will, maybe they won't. There's some other deeper reasons why they may not. Pero a ver, si lo entiendo correctamente, Estados Unidos lo que quiere es enviar a sus propios barcos, si es posible, al estrecho de Hormuz para escoltar a otros barcos, a otros buques petroleros. Muy bien. Pero luego Donald Trump no quiere ir solito. Quiere que otros países, particularmente Europa o en este caso China, que le ayudaran para que barcos chinos o barcos europeos escoltaran a otros buques petroleros. Eso no va a ocurrir. Le están diciendo al presidente Donald Trump, nosotros no nos metimos ahí, nosotros no tenemos por qué involucrarnos en esta guerra. Así que veremos si la reunión entre el primer ministro chino y el presidente Donald Trump se realiza y cuándo se realiza. Mientras tanto, imágenes que son totalmente comunes para ti, imágenes de gente en los Estados Unidos pagando mucho más por la gasolina que el día anterior, que la semana anterior, que el mes anterior. Y entonces estamos pagando, yo calculo
que estoy pagando quizás no $1, pero casi $1 más por el galón de gasolina de lo que estaba pagando en el mismo lugar la semana pasada. Y estas son las consecuencias, porque no solo se paga más por la gasolina, sino que se paga más por todo lo que se mueve, ya sean servicios o productos. Así que el aumento de la gasolina continúa prácticamente en todo el mundo. ¿Qué pasa si el presidente Donald Trump dice que estamos ganando la guerra, que Estados Unidos está ganando la guerra, y yo veo, y tú ves en las redes sociales y en los medios de comunicación internacional, tú ves que no se está ganando la guerra porque los bombardeos continúan, porque hay un nuevo líder en Irán, porque no tenemos ninguna evidencia, tú y yo, de que efectivamente había una amenaza nuclear o una amenaza de ataque por parte de Irán hacia los Estados Unidos? ¿Qué pasa si como periodistas tú dices, eso dice el presidente, ya ganamos, pero estamos en la tercera semana y no vemos que hemos ganado? Para nosotros es un trabajo periodístico, es decir, cuestionas a los que tienen el poder y cuestionas los datos que te están dando. Yo creo que lo que tú estás esperando de nosotros es que te digamos la verdad o la versión más cercana a la verdad. Y si el presidente dice, ya ganamos, we won, como dijo hace unos días, pero al mismo tiempo continúan los ataques, ni hemos ganado y la guerra continúa. Muy bien. Parece ser que eso no le gusta al presidente Donald Trump y no le gusta a Brendan Carr. Brendan Carr es el presidente o el director de la Comisión Federal de Comunicaciones. Y Brendan Carr lo que está diciendo es que hay algunos países, que hay algunos medios de comunicación que no están diciendo la verdad sobre lo que ocurre en la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y entonces está amenazando no necesariamente con censura, sino limitar las concesiones que tienen las estaciones locales, no las cadenas, digamos, no las cadenas de cable tampoco como Fox News o CNN o lo que antes era MSNBC, ni tampoco las grandes cadenas como ABC, CBS o NBC, no. Se trata de concesiones que se le dan a las estaciones locales, en Los Ángeles, en Atlanta, en Chicago, en Nueva York. Esas sí necesitan una concesión por parte del gobierno federal. Y entonces la amenaza de Brendan Carr es de, si ustedes no dicen lo que yo quiero, o más bien, si ustedes no dicen lo que nosotros estamos viendo, vamos a pensar 2 veces antes de darle una concesión. Brendan Carr dijo lo siguiente, les recuerdo, él es el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, dijo, las emisoras que están difundiendo engaños y distorsiones informativas, también conocidas como noticias falsas, tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que llegue el momento de renovar sus licencias. La ley es clara, las emisoras deben operar en interés del público y perderán sus licencias si no lo hacen. Este es el verdadero problema. ¿Quién va a determinar qué es la verdad? O sea, si el gobierno determina qué es verdad, estamos fritos. Porque el gobierno no tiene por qué decirme a mí como periodista y no tiene por qué decirnos a nosotros qué decir y qué no decir. La primera enmienda de la Constitución nos protege totalmente, pero la amenaza de la Comisión Federal de Comunicaciones hacia las estaciones locales es muy clara. Si tú no dices lo que yo quiero, cuando vengas a renovar tu concesión, puede haber problemas. Así que hay ahora todo un debate sobre la censura que pudiera tener el gobierno de los Estados Unidos en contra de ciertas estaciones afiliadas, una censura que afortunadamente no ocurre en programaciones como la que tenemos tú y yo en este momento a través de redes sociales y a través de YouTube. El presidente Donald Trump hablando sobre noticias falsas. I actually think it's pretty criminal because our media companies, who have no credibility whatsoever, are putting out information that they know is false. Sí, pero de nuevo, si el presidente dice ya ganamos y no hemos ganado, si el presidente dice que había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos y no tenemos pruebas, si el presidente dice que quiere un cambio de régimen y que él quería imponer a su ayatollah o a su líder y no ocurre, si el presidente dice que ojalá se pueda levantar el pueblo iraní para salir a las calles y nos damos cuenta que no pueden salir a las calles porque el método represivo y dictatorial continúa ahí, tenemos que decirlo. Es decir, una cosa es lo que plantea el presidente y otra cosa es lo que vemos los periodistas, y creo que lo que tú estás esperando de nosotros es que te digamos la verdad o lo que sabemos. Esto me lleva de nuevo a lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. No sé si estés viajando, estamos en las semanas de Spring Break, en la que muchos niños salen de vacaciones. Y salir de vacaciones en estos momentos no solo es complicado, sino que primero habría que hacerlo dentro de los Estados Unidos, y en los Estados Unidos
hay un serio problema en el presupuesto entre demócratas y republicanos. Los demócratas quieren limitar el dinero que se le da a ICE, a la patrulla fronteriza y a agentes federales, y los republicanos quieren que se les autorice. Bueno, el caso es que como no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos en el presupuesto, entonces no hay dinero para ICE y hay agentes que trabajan en los aeropuertos, agentes federales que trabajan en los aeropuertos, que tampoco han recibido un cheque durante las últimas semanas. Entonces, lo que estamos viendo son imágenes de larguísimas filas en el aeropuerto de Atlanta y seguramente muchos otros aeropuertos de los Estados Unidos. Todo esto se complica por una serie de tormentas que han afectado particularmente Texas, que se están moviendo hacia el este de los Estados Unidos y que están afectando miles y miles de vuelos. Las imágenes muy duras de lo que vimos en Texas. Car over? Oh boy. Oh my God. Imágenes de los tornados en Texas y de lo que este frente está haciendo desde el centro de los Estados Unidos hacia el este. Vamos a terminar con algunas de las imágenes del mensaje que envió Javier Bardem en los Óscares. El gran perdedor, Timothée Chalamet, sin duda, después de criticar el ballet y la ópera, nadie se atrevió a votar por él, a pesar de que su película, dicen, no la he visto, dicen es muy buena. Pero Javier Bardem es un actor español que no le tiene miedo a hablar, no le tiene miedo a decir absolutamente nada. Y entonces se puso este mensaje, te lo voy a mostrar. Este es el mensaje que él llevaba en su saco. Decía, no a la guerra. Curiosamente es el mismo mensaje de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Lo interesante de este mensaje es que este mismo mensaje es el mismo que él utilizó en el 2003 cuando Estados Unidos atacó a Irak, donde supuestamente había armas de destrucción masiva. Salió Javier Bardem, 2003, hace 23 años, a decir, eso es falso. Y ahora él está usando exactamente el mismo mensaje para la guerra en Irán, en donde no tenemos ninguna evidencia de que había un ataque inminente en contra del gobierno de los Estados Unidos. Javier Bardem en los Óscares. Y ahora sí nos vamos a Cuba. Tenemos una entrevista con Camila Acosta, una periodista independiente desde Cuba, quien nos va a contar cómo están las cosas, si hay protestas y si puede haber un cambio muy pronto. Camila Acosta. Así veo las cosas. Queremos saber qué es lo que está pasando dentro de Cuba y para eso nos vamos a conectar con la periodista Camila Acosta. Vamos a aprovechar, Camila, que hay un momento de electricidad y de conexión a través de la internet. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que no se nos vaya a cortar la señal. ¿Qué está pasando en Cuba en estos momentos? Yo he estado viendo muchos videos, Camila, de protestas, pero no sé si esas protestas son reales o no. ¿Qué estás viendo tú? Hola Jorge, un placer estar acá. Sí, ya vamos por 10 jornadas consecutivas de protestas en Cuba. Vimos hace unos días que incluso Miguel Díaz-Canel anunció este desabastecimiento de combustible. También reconoció que se habían acabado las reservas, que estaban negociando con Estados Unidos, pero hemos visto, insisto, 10 jornadas consecutivas de protesta. Se ha traducido en cacerolazos en medio de los apagones. También la gente ha salido a las calles a quemar, por ejemplo, los basureros como forma de protesta, porque ni siquiera para recoger la basura hay combustibles y se está acumulando la basura sobre todo en los centros urbanos. Y la mayor de estas protestas la vimos también en Morón hace apenas unos días, donde incluso los manifestantes entraron a la sede del Partido Comunista de ese municipio en Ciego de Ávila y sacaron todo el mobiliario, lo incendiaron, en medio de la calle, y ya vemos que están escalando estas protestas. Todo esto mientras gritaban abajo la dictadura, libertad para Cuba, patria y vida. Y no solo son los cortes de electricidad, también la falta de agua. La gente hemos visto también que como forma de protesta cierran las calles con las cubetas de agua para protestar, porque llevan días, semanas incluso, que no les entra agua. ¿Hay represión por parte del gobierno o estas protestas se han permitido realizar sin problemas?
Ha habido menos represión, quizás porque temen una respuesta de Washington, pero sí ha habido represión. Y de hecho hay videos, imágenes que han publicado algunos medios de prensa independientes de la militarización en las calles. Se ha visto incluso carros con boinas negras, tropas especiales de Cuba con armas largas circulando por las calles como forma de intimidación. Y después de lo sucedido en Morón, pues también están custodiando, nos ha llegado informaciones de diferentes provincias que están custodiando las sedes del partido en todas las provincias. Hay la También, expectativa. disculpa, Adelante. ha habido arrestos, lo que como hay muy poca conexión, debemos tener en cuenta cuando hay cortes de electricidad, pues la conexión es casi nula, además de que el régimen cubano suele cortar la conexión en esos lugares donde hay protestas, pero sí nos llegan informes de arrestos de varias personas selectivas. Identifican, por ejemplo, los líderes de las manifestaciones o los que tienen un papel más activo y entonces van después a sus casas, los arrestan y también, por supuesto, la familia tiene miedo de hablar. Así que no existe un registro exhaustivo de la cantidad de personas que ahora mismo están siendo detenidas por eso. Hace una semana el presidente Donald Trump dijo que en 2 semanas habría cambios en Cuba. Hay la expectativa. ¿Qué están esperando en Cuba que pase? Yo salí hace unos días justamente a recoger las opiniones de la gente en la calle y es increíble cómo el cubano está consciente. Por supuesto, siempre hay personas que mantienen su respaldo al régimen cubano, que se dicen revolucionarios, muchos tienen miedo de hablar, pero hay una conciencia alta del papel que está jugando los Estados Unidos ahora mismo en el tema de la libertad de Cuba y la gente está consciente también de que si no es por las presiones de Washington, pues el régimen cubano no va a abandonar el poder. De hecho, ya están anunciando algunas medidas económicas, reformas económicas para esta semana, como forma de también de tratar de llamar la atención, de que sí, podemos cambiar y demás y demás. Hace unos días anunciaron también la liberación de los presos políticos, pero insisto, la gente está consciente de que lo que se necesita en Cuba no son reformas, sino la salida de los castros del poder. Hace unos días también lo vimos en una de estas protestas en La Habana, que la gente gritaba, no queremos luz, queremos libertad. En Morón, de hecho, que estalló las protestas a raíz de un corte prolongado de electricidad, más de 28 horas llevaban, les pusieron la corriente, pero la gente siguió en las calles protestando. Y eso te da la medida de la desidia que hay, es decir, la gente está molesta por lo que está sucediendo en Cuba, pero también lo que quiere es el fin de la dictadura y la libertad para Cuba. Me tomó por sorpresa las declaraciones de Miguel Díaz-Canel hace un par de días, en las que hablaba de unas negociaciones con los Estados Unidos. Desde la época de Barack Obama no se escuchaba algo al respecto. ¿Qué escucharon ustedes y cómo lo interpretas, Camila? Dijo lo que ya se sabía. De hecho, hemos visto ya varias semanas que el presidente Trump, Marco Rubio, incluso la Casa Blanca a través de su vocera ha estado diciendo que sí, hay negociaciones, han salido informaciones, por ejemplo, del Cangrejo, que estuvo reuniéndose con funcionarios de parte de Marco Rubio. Se ha hablado incluso del Tuerto, el hijo de Raúl Castro. Es decir, para nadie fue sorpresa lo que dijo Díaz-Canel, simplemente reconoció lo que ya se sabía a voces y por supuesto después de semanas de negarlo. Pero hay algo importante de lo que casi no se ha hablado, que mencionó Díaz-Canel, y es que dijo que se ha quedado el país sin reserva. Es decir, ellos están sentándose a negociar porque no tienen más opciones. Y por supuesto, los próximos días van a ser, insisto, decisivos en este sentido porque el régimen cubano no tiene forma de abastecer internamente al país y todo en esto en un contexto donde aparentemente no quieren llegar a un acuerdo con Washington porque de hecho Díaz-Canel dijo que tenía que ser un diálogo con ciertas condiciones, que con respeto a la soberanía, a los problemas internos de cada nación. Es decir, es como que están enajenados de la realidad, no entienden la urgencia que tiene ahora mismo el pueblo cubano por servicios esenciales. Déjame preguntarte sobre Díaz-Canel. ¿Hay la percepción o tienes tú la percepción de que Díaz-Canel se está quedando fuera del juego y que hay conversaciones a sus espaldas con el Cangrejo o el Tuerto, como tú dices, es decir, con familiares de los Castro? Claro, claro, Díaz-Canel, no de ahora. Se sabe que Díaz-Canel es solo un títere, de hecho le dicen el puesto a dedo. Él está en ese puesto elegido por Díaz-Canel, perdón, por Raúl Castro, que en un momento determinado, cuando las negociaciones, el deshielo con Obama, uno de los requisitos era que no hubiera un Castro en el poder para eliminar ciertas sanciones y por eso es que está Díaz-Canel. Pero todo el mundo sabe que quienes mandan
en Cuba siguen siendo los Castro. Raúl Castro, el Cangrejo, que es, por supuesto, su nieto, el jefe de su escolta personal, el Tuerto, también está el Tuerto, el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y, por supuesto, la élite económica, militar, que ha respaldado durante tantos años. Díaz-Canel no, es, digamos, el que pone la cara, el que da los anuncios administrativos, el que da las malas noticias también. Eso lo entiende el cubano de a pie. El puesto a dedo, así le llaman a Díaz-Canel. Sí, exactamente, el puesto a dedo. Me recuerda a un Además de término... Díaz-Canel cingao, no sé si conoce ese término, es como No. una persona mala, vil. Así le dicen en las protestas, Díaz-Canel cingao. Eso en Cuba, decirte esa palabra es casi como una mala palabra. Decirte eso en Cuba Casi. es de lo peor. No sé ni siquiera cómo tiene vergüenza para seguir separando de ante las cámaras. Camila, cuéntame tu día a día, cuéntame qué estás comiendo, cómo sales, tienes una cartilla de alimentación, ¿cómo funciona? No, la libreta de abastecimiento, que es esta cartilla de racionamiento que existe hace décadas en Cuba, ya desde hace años que ni siquiera entregan nada ahí. El cubano depende de lo que compre en el mercado negro, lo que compre en las MIPYMES, porque para nada funciona esto para alimentar a un cubano común y corriente, es decir, lo que te proporciona el Estado, precios módicos. A veces ni siquiera dan azúcar, no dan carne, imagínense ustedes. Y los apagones, los cortes de electricidad, pues obligan a miles, millones de cubanos a cocinar una vez al día, por ejemplo, con leña, con carbón. Hay quienes recogen pedazos de palos en las calles para poder cocinar, porque no tienen ni siquiera la forma de guardar los alimentos. Hace unos días que se registraba, por ejemplo, en Camagüey, 48 horas continuas de apagón. Imagínense ustedes, los refrigeradores son armarios en algunas partes del país. Los ventiladores son adornos, porque ni siquiera pueden echarse fresco porque no hay corriente para abastecer ni siquiera este tipo de servicios. Los hospitales están con los servicios al mínimo, por ejemplo. No hay antibióticos, la gente tiene que salir a las calles. Los mismos médicos en los hospitales te dicen, bueno, usted tiene esto, cuando pueden hacerte los análisis, porque no hay ni siquiera a veces reactivos para hacer los análisis, y te dicen, este es el antibiótico que tienes que consumir, en el hospital no lo tenemos, tienes que salir a comprarlo en la calle. Ese es el sistema de salud hoy en día en Cuba, el sistema de salud que el régimen cubano ha vendido durante décadas como uno de los mejores en el mundo. No hay personal de salud, los médicos se están yendo a los hospitales, los enfermeros se están yendo porque les da pena ya darle la cara al paciente. El transporte está paralizado prácticamente en todo el país. Imagínense un país casi paralizado, y mientras tanto el régimen cubano lo que está tratando es, en medio de estas negociaciones con los Estados Unidos, pues camuflar, maquillar un poco la realidad. Anunciaron que van a, por ejemplo, permitir que los cubanos en el exterior inviertan en Cuba cuando ni siquiera tienen garantías. Es decir, esto te demuestra que están tratando de sostener la situación, no se dan cuenta de que el cubano ya no da más. Termino con esto, Camila. Antes de que se nos vaya a cortar la señal, ¿cómo perdiste el miedo a hablar? Disculpa, no se escuchó, la conexión está muy mala. Sí, quería preguntarte finalmente, te escucho y me parece que estás haciendo un periodismo muy independiente. ¿Cómo perdiste el miedo a hablar? Bueno, yo trabajé para los medios estatales. Yo trabajé en la televisión en un canal de La Habana, y yo entendí casi inmediatamente de que yo estaba siendo una simple vocera, y no estaba dispuesta a entregar mi convicción, entregar o vender por un ideal en el que yo no creía, a mentir cuando no creía en nada de eso, cuando yo era consciente de lo que estaba sucediendo en la realidad en Cuba. Por ejemplo, Jorge, cuando yo trabajaba en la televisión, los dirigentes del Partido Comunista nos llevaban a los lugares y nos decían incluso la gente que teníamos que entrevistar. Nos decían cómo era que teníamos que orientar la noticia. Si nos salíamos un poco y queríamos hacer algo más independiente, pues revisaban antes de que saliera la información y nos decía, esto está bien, pero esto tienes que quitarlo. Entonces yo entendí que no había libertad, no tenía libertad, que simplemente estaba siendo una vocera, y entonces fue cuando pasé a la prensa independiente. Y de hecho la represión del régimen cubano lo que logró el efecto contrario en mí, me hizo convencerme aún más de que lo que estaba haciendo estaba bien. Es decir,
para nosotros se ha convertido en un premio el hecho de que la seguridad del Estado nos ponga patrullas en la esquina de la casa. Ayer mismo yo estaba con patrulla, vigilancia policial en la esquina de la casa, justamente porque no quieren que salgamos a reportar lo que está sucediendo. Y por supuesto que hay miedo. El cubano siente miedo porque además el régimen ha demostrado que es capaz hasta de matar para silenciar a las personas. Las evidencias están. Podemos tener un accidente en la calle porque las amenazas están también. A mi esposo hace poco le dijeron que me iban a meter presa y que me iban a violar en la prisión. Imagínense ustedes todas las amenazas que pesan sobre nosotros. Pero, ¿qué alternativas tenemos? Es decir, yo no pudiera dormir con la conciencia tranquila si no hago lo que estoy haciendo ahora. Y yo creo que por eso es importante que cada cubano desde su pedacito, si siente cierta responsabilidad con su generación, con su país y además pues sentirse bien con su conciencia, pues debería hacer esto. Camila, te agradecemos de verdad tu honestidad y tu valentía para hablar con nosotros. Camila Costa, desde La Habana. Gracias, Camila. Gracias, un abrazo. Gracias. Y ahora vamos con tus comentarios, por supuesto nos puedes ayudar. Si te puedes suscribir, ahí en tu pantalla en la parte de abajo hay un botón, lo aprietas, te suscribes y constantemente te va a estar llegando información de Así Veo las Cosas. Es una forma de acompañarnos y de ayudarnos. Es totalmente gratis, no te va a costar nada. Tengo tus comentarios. Fernando Villamizar Quintero dice lo siguiente: Estados Unidos está construyendo un enemigo externo que los amenaza para generar respaldo de su pueblo. La verdad es que este sería el inicio para justificar un ataque masivo, incluso nuclear, en contra de Irán, una manera de justificarlo todo en defensa de la nación. Briselda Andino dice lo siguiente: yo no creo que los posibles ataques provengan del ejército iraní. Pienso que podrían ser operaciones de otros grupos que buscan culpar a Irán. Para mí, el mayor peligro es Trump, que incluso podría usar una guerra para desviar la atención de otros problemas. California ya ha mostrado su oposición a sus políticas. Ojalá se investigue bien quién está realmente detrás de estos ataques, sobre todo cuando las víctimas han sido civiles inocentes y no objetivos militares. Y aunque no es nada positivo, Gerardo Porta dice lo siguiente: aunque no es nada positivo atacar a ningún país, estado o persona, ¿por qué no atacan a la Casa Blanca o Mar-a-Lago con la mala gente que está causando todo este desastre sociopolítico, incluso religioso? ¿Por qué tiene que ser California demócrata, donde viven miles de iraníes y muchos son ricos viviendo en áreas exclusivas? Estos son sus comentarios. De verdad, gracias por estar con nosotros y gracias por confiar en nuestro periodismo. Así Veo las Cosas.